Buenas tardes, José. Nosotros somos el grupo número 3 y hoy le vamos a exponer sobre la farmacodinamia de las drogas, en este caso la heroína. Muy bien, empecemos. El principal neurotransmisor implicado es GABA, también conocido como ácido gamma aminobutírico. Este es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su función es reducir la excitabilidad neuronal y mantener el equilibrio entre la activación y la inhibición en el cerebro, regulando procesos como la ansiedad, sueño y el control motor. En condiciones normales, las neuronas GABA energéticas ejercen un efecto modulador sobre las neuronas dopaminérgicas, sobre todo en el área tegmental ventral, limitando de esta manera la liberación de dopamina hacia el núcleo de Accumbens. Muy bien, los receptores GABA. Su activación se regula mediante la unión de tres receptores específicos. Tenemos a GABA A, GABA B y GABA C. El receptor GABA A participa principalmente en la inhibición sináptica rápida. Por otro lado, el receptor GABA B depende de que si este se produce en el terminal presináptico o postsináptico. De ser caso de ser producido en el terminal presináptico, la unión del GABA reduce la actividad del adenilil que ciclasa, lo que provoca una disminución en los niveles de adenosín monofosfático cíclico. Por último, en el receptor GABA-C tenemos una función que no está completamente comprendida. Sin embargo, se sabe que este participa en los procesamientos de señales retinianas. Distribución cerebral del neurotransmisor GABA. Este se sintetiza a partir de glutamato. El glutamato es un aminoácido que actúa como excitador del sistema nervioso y se encuentra ampliamente distribuido en estructuras claves del cerebro como el hipocampo, el tálamo, los ganglios basales y el tronco encefálico. Así también recibe múltiples entradas de diversas regiones cerebrales de la corteza prefrontal, amígdala, núcleo accumbens, hipotálamo y núcleo dorsal del RAFE. ¿Qué es este núcleo dorsal del RAFE? El núcleo dorsal del RAFE es un núcleo serotoninérgico más grande y es el más importante del cerebro. Se encuentra en la línea media del tronco cerebral. Su función principal es la producción de serotonina y es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, los ciclos de sueño, de vigilia, el apetito y el gasto de energía. Desempeña un papel clave en la modulación de la ansiedad, la depresión, el dolor, así como en la regulación del hambre y también del metabolismo. Además que integra señales que regulan la actividad motora, emocional, motivacional, modulando los circuitos de recompensa y de aversión. GABA y consumo de heroína. Hay varias áreas que se ven implicadas, como el área tegmental ventral, que es el primer sitio donde la heroína actúa sobre las interneuronas GABA. Una segunda área es el núcleo accumbens. Recibe la dopamina y genera la experiencia de recompensa. Es la principal ruta por la cual la heroína y otros opioides incrementan los niveles de dopamina, generando euforia y promoviendo la adicción. Una tercera área es la corteza prefrontal, que procesa la motivación y el valor emocional del esfuerzo. Otra área implicada es la amígdala cerebral y el hipocampo. Asocian la experiencia con emociones y memorias, reforzando la conducta de la búsqueda de la droga. Y es una de las principales implicadas en este proceso de la adicción. Hay que tomar en cuenta que la heroína se transforma rápidamente en morfina cuando ésta ingresa en el organismo. La morfina se une a los receptores opioides localizadas en las interneuronas GABAergicas del área tegmental ventral. Y en esta parte es donde se inhibe la liberación de GABA, que en condiciones normales mantiene bajo control a las neuronas dopaminérgicas. Y va siguiendo su recorrido por las diversas áreas que ya explicamos anteriormente. Con respecto al punto B, mecanismos de acción, farmacodinamia,
La heroína, llamada también 3,6-diacetilmorfina o diamorfina, es un opioide semisintético derivado de la morfina, con propiedades analgésicas, euforizantes, pero también sedantes. Su mecanismo de acción se basa principalmente en la rápida conversión que tiene esta a morfina una vez que entra en el organismo, la cual interactúa predominantemente con los receptores opioides, produciendo efectos tanto a nivel central como periférico. El inicio de los efectos de la heroína depende del método de administración en el cuerpo. Tomada por vía oral, la heroína se metaboliza totalmente in vivo a través de un extenso metabolismo de primer paso en morfina, antes de cruzar la barrera hematoencefálica. Tomada por inyección, los grupos acetilo de la diamorfina facilitan el cruce rápido al cerebro. Una vez en el cerebro, esta heroína se metaboliza rápidamente en morfina mediante la eliminación de los grupos acetilo, lo que la convierte en un profármaco para la administración de morfina. Posteriormente, ya sea provocando acciones periféricas en el músculo liso, músculo esquelético, en órganos como el riñón, pulmón, hígado, vaso o en el sistema nervioso central, es en última instancia el metabolito morfina de la heroína el que se une a los receptores opioides y produce los efectos opioides narcóticos, comúnmente asociados con la sustancia. Los efectos más significativos de la heroína son el placer, el alivio del dolor y la disminución de la respiración. La heroína produce estos efectos porque se une a los receptores especiales de los opioides. Naturalmente, de forma orgánica, sin la sustancia, el cuerpo produce endorfinas que también se unen a estos receptores que están acoplados a la proteína G. Naturalmente, actuando específicamente sobre estos receptores, aunque en menor medida, por ende el riesgo de adicción es pequeño, modulando así la percepción del dolor y los efectos emocionales. Buenos días con todos. Yo voy a continuar hablando de los efectos fisiológicos y neuroquímicos de la heroína. Ya, los principales efectos de la heroína incluyen sensación de placer, analgesia y depresión respiratoria. Esto se produce porque la heroína se une a receptores opioides acoplados a la proteína G, la cual es la encargada de interpretar y mandar las señales al sistema nervioso central. Naturalmente actúa en menor medida sobre los receptores kappa y delta, modulando la percepción del dolor y la respuesta emocional. Estos receptores kappa y delta son los encargados de las señales por medio del sistema periférico y hasta el sistema nervioso central. Ok, cuando se toma heroína se convierte en morfina dentro del cuerpo. Los efectos de la heroína derivan de la morfina, que la morfina imita a las endorfinas, los neurotransmisores naturales. Tanto las endorfinas como la morfina de manera indirecta estimulan el centro de recompensa del cerebro y esto produce el sentimiento de placer. La morfina también inhibe la liberación de la sustancia P, la cual es, bueno, lo que produce el sentimiento de placer es lo que provoca la adicción a la persona. Y la morfina también inhibe la liberación de la sustancia P, que es la encargada de mandar las señales de dolor o depresión al cuerpo. Entonces, los mecanismos del dolor que tiene que ver con la sustancia P, aquí están los puntos claves, que primero la heroína se convierte en una morfina dentro del organismo, o sea, lo anestesia completamente. También actúa de manera similar a la endorfina al unirse a los receptores de las neuronas de la sustancia P para limitar o quitar completamente el sentimiento del dolor o el sentir del dolor. Y inhibe los receptores de las neuronas adyacentes, impidiendo que la sustancia P cumpla con la función, y las morfinas se degradan, prolongando sus efectos a diferencia de las naturales. La heroína produce un efecto más intenso y duradero. Continuando con la explicación, voy a dar a conocer acerca del siguiente mecanismo está relacionado con el placer. Cuando la heroína entra en el cuerpo, se convierte en una morfina que limita las endorfinas, pero con un efecto más fuerte y duradero. Las morfinas bloquean la liberación del GABA, una sustancia que normalmente limita la dopamina. Al reducirse el GABA, se libera más dopamina, lo que actúa en el cerebro un mecanismo de recompensa y genera una intensa sensación de placer. A diferencia de las endorfinas,
que se eliminan rápido y no causan adicción. La morfina permanece más tiempo en el cuerpo, prolonga el efecto de placer y puede generar tolerancia y dependencia con el uso continuo de esta sustancia. En resumen, la heroína, al transformarse en morfina, genera efectos más prolongados y más intensos en el cerebro, lo que puede llevar a la dependencia y a la adicción a medida que se altera el sistema de recompensa del cerebro. Eso es en cuanto a, a este mecanismo. Siguiendo con el siguiente mecanismo, es el mecanismo de acción de la respiración. Este mecanismo está controlado por neuronas en el bulbo raquídeo que regulan el ritmo de la respiración. Estas neuronas tienen receptores que responden a las endorfinas, pero también a la morfina, sustancias en las que convierten la heroína al entrar al cuerpo. La morfina se une a estos receptores y disminuye la actividad de las neuronas que controlan la respiración, haciendo que ésta se vuelva más lenta y superficial. A esto se llama la depresión de la respiración. En una sobredosis, la señal para respirar puede detenerse por completo, causando parálisis respiratoria. Si no se actúa rápido, la falta de oxígeno o hipoxia puede provocar daño cerebral irreversible y también puede llevar a la muerte. Tenemos otros efectos que produce esta sustancia. Los receptores de endorfina y morfina se encuentran distribuidos en las diferentes regiones del cerebro, lo que puede explicar los múltiples efectos específicos de la heroína. Por ejemplo, tenemos así que en varias áreas del cerebro que regulan la dilatación de las pupilas contienen receptores para endorfina y opioides, lo que explica por qué las heroínas provocan la contracción de las pupilas. También tenemos que a nivel del sistema gastrointestinal posee numerosos receptores opioides y la heroína reduce la actividad intestinal. Por eso el consumidor cuando suele consumir frecuentemente suele presentar estreñimiento. Y también es utilizado el opio utilizado para el control de la diarrea. La heroína activa el centro de vómito en el cerebro, por lo que quienes consumen opioides a menudo presentan náuseas, vómitos, ¿no? Especialmente durante las primeras dosis. También la heroína inhibe el centro del cerebro que controla la tos, lo que explica por qué los opioides como la codeína se emplean jarabes para la tos, ¿no? Entonces, esto sería la explicación de los efectos y los mecanismos y continuamos con la exposición. Consecuencias médicas del consumo de la heroína. El consumo de heroína tiene consecuencias médicas graves tanto a corto como a largo plazo. Una de ellas a corto plazo y de las más peligrosas es la depresión respiratoria, la cual puede causar o llevar a la pérdida de la conciencia y provocar lo que es la muerte por sobredosis. Además, a medida que el consumo se vuelve crónico, aparecen complicaciones como venas colapsadas, abscesos en la piel, infecciones bacterianas que pueden afectar a las válvulas del corazón. Así también, durante el consumo existe lo que es el uso compartido de agujas, lo que puede aumentar la probabilidad de contraer infecciones como el VIH y la hepatitis B o C. También tenemos que a nivel psicológico existen algunas consecuencias. Dentro de ellas tenemos esta profunda dependencia motivacional caracterizada por un fuerte deseo de consumir esta droga, debido a que la sustancia hace que el cerebro priorice el consumo de heroína por encima de cualquier sustancia. Así, a nivel psicológico provoca una profunda pérdida del control, afectando lo que es el juicio, la toma de decisiones y el manejo de impulsos. Esto se genera un ciclo destructivo, el cual se consume por la experiencia de experimentar esta euforia, ¿sí? Pero también para evitar lo que es el malestar emocional de la abstinencia. Eh, Esto también sumado a los estados de ánimo negativos que crea este ciclo de consumo, ¿sí? Y en resumen, tenemos que la heroína no solo destruye la salud física, sino que también afecta profundamente a la salud mental y emocional del consumidor.
Eso sería todo. Gracias. Aquí tenemos las referencias y eso sería la exposición.